Bienvenidos a todos en canal. Hoy nosotros vamos a hablar con Carlos Alberto Mata Fajardo, engenheiro agrônomo, Sí, ¿sí? civil, Ah, civil? Legal. sí, Eh, Ubicado en Santiago, do Chile. correcto, correcto. Muy bien. Su firma, empresa es Riego Inteligente. Así es. ¿Sí es? Ok. Ujú. La empresa es tuya? Sí, sí, es una empresa que constituí hace 2 años. Justamente para esa fecha empecé a interesarme más profundamente en el tema del riego. Sabemos que dentro del campo laboral de la ingeniería civil está la rama hidráulica y a su vez el riego es una subrama de la ingeniería hidráulica como tal. Para esa fecha aproximada hice una maestría en una universidad española a distancia, justamente en ingeniería hidráulica. Y bueno, allí profundizamos un poquito más en el tema del riego. Coincidió con que empecé a trabajar en una empresa en el norte de Chile, justamente haciendo diseño en el área agrícola. Y para esa fecha quizás tenía como conocimiento de lo que es la teoría hidráulica o había trabajado más en lo que eran sistemas de agua potable para personas, alcantarillados, drenaje, pero no me había metido tanto con la parte agronómica, así que para mí fue aprender muchas cosas nuevas. El riego como tal parte de una fuente de agua, pero sabemos que le tenemos que llevar agua a las plantas y por supuesto las consideraciones son distintas. Entonces, bueno, me tocó aprender un poco más de agronomía, de las necesidades de las plantas, de cómo se formulan los proyectos como tal. Y para ese año y para ese entonces decidí profundizar todavía más en el tema. Tomé un diplomado como para profundizar un poco más en el área, concentrarme allí y constituí esta empresa Riego Inteligente como una empresa más que todo que tiene un enfoque a brindar soluciones a los agricultores, sobre todo a la pequeña y mediana agricultura que en muchos países de Latinoamérica está un poco desatendida. He visto, por lo menos acá en Chile, en Venezuela, que es mi país de origen como tal, la agricultura, muchas veces la tecnología llega a grandes industrias y algunas veces es un poco difícil bajar hacia el pequeño y mediano productor. Y acá en Chile hay organismos como la Comisión Nacional de Riego que justamente tienen esa función de bajar recursos y tecnologías a estos agricultores. Y bueno, hemos venido desarrollando proyectos en esa área, proyectos de riego tecnificado a productores que de repente tienen parcelas de 1 hectárea, 2 hectáreas, hasta 5 hectáreas en donde debido a la escasez hídrica que se vive aquí de manera local, bueno, sabemos que las realidades son distintas, pero por lo menos en Chile hay muchas zonas en donde el agua es escasa, entonces se hace necesario de contar con estas tecnologías, que los agricultores puedan optimizar el uso del recurso y que el agua pueda ser mejor aprovechada a través de estos sistemas de riego tecnificado, bien sea por goteo o por microaspersión. E esta Comisión Nacional de Riego, hay una política muy clara de apoyo al riego en Chile. Sí, totalmente, Guillermo. De hecho, hay una ley en particular que es la 18.450 que tiene un marco en donde los agricultores reciben un apoyo financiero a través de un bono de agricultura y estos proyectos son evaluados por un comité técnico de esta comisión y para que el agricultor pueda accesar a estos bonos de agricultura tiene que presentar un proyecto avalado y diseñado
por un consultor acreditado por esta Comisión Nacional de Riego. Es decir, los agricultores reciben el beneficio siempre y cuando el proyecto sea presentado por un diseñador, bien sea persona natural o jurídica que tenga esta acreditación. Y nosotros, Riego Inteligente, obtuvo esta acreditación en el 2024. Tarda un poco porque revisan mucho el currículum de la empresa. Obviamente uno tiene que demostrar que tiene las aptitudes y las capacidades para entrar allí. Pero bueno, este fue un logro importante para nosotros como empresa al estar acreditado por la CNR y poder presentar proyectos y accesar a estos fondos del Estado. Hay otros organismos como el INDAP, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, que también tiene políticas parecidas. Y sí, por lo menos acá en Chile se nota que hay como un esfuerzo de estos organismos en apoyar a los agricultores en ese sentido. Y usted hace riego só para agrícola, paisajísmo. Sí, mire, de hecho, hemos tenido esta experiencia agrícola que fue como el concepto original, pero en el camino, por lo menos, aparte de trabajar con esta empresa, yo he venido trabajando también como jefe de proyectos de una empresa que le hace proyectos a la minera, a a la minería, en este caso por el centro de Chile, en la región de Coquimbo. Hay una minera que se llama Minera Los Pelambres, que es como la minera más grande de la región. Y esta empresa que se llama FIC tiene proyectos en la parte hídrica, proyectos más que todo de reforestación y drenaje del Rajo de Mina. Pero en el área de reforestación, prácticamente todos los proyectos pasan por un riego tecnificado a, a zonas de bosques. Hay políticas acá en Chile en donde, debido al impacto ambiental de la minería, las empresas tienen el deber de reforestar. Entonces, con esta empresa he desarrollado proyectos de reforestación y adicionalmente tuve la oportunidad también de desarrollar un proyecto para un vivero grande, que es el vivero que le surte de todos los arbolitos a la minera de los proyectos de reforestación y aparte hacer el riego de las áreas verdes de las instalaciones de la empresa, que es el proyecto quizás más paisajístico en donde tuvimos así la oportunidad pues de interactuar con la parte de jardines que hemos hecho en este periodo. E como foi para você como, empreender, abrir seu próprio negócio, ter uma empresa, é uma decisão profunda. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el emprendimiento, primeramente, uno tiene que gustarle lo que va a emprender y tienes que sentir, bueno, en mi caso, yo lo veo de esa manera, tienes que sentir como esa conexión con el área, de manera tal de que ese propósito o esa conexión te lleve a superar los desafíos y los obstáculos que se presentan al inicio. De hecho, emprender, he sabido que no es sencillo, requiere tiempo, requiere planificación, pero yo creo que cuando uno tiene las ganas y sobre todo cuando uno le gusta lo que hace, estos obstáculos se van pasando de manera más fácil y bueno, en aquel entonces cuando pensé en el emprendimiento, yo estaba trabajando en el área y me di cuenta de que el riego es un área que algunas veces la gente da por hecha o quizás quizás hay personas como he encontrado a varios amigos o colegas que piensan que regar es echarle agüita a las plantas y ya, y no, no es así. Detrás de un riego inteligente y tecnificado hay conocimiento, hay estudio, hay tecnología, hay equipos y es un área
que es interesante, es muy importante, sabiendo que la agricultura justamente es la industria que consume más agua en el mundo y en regiones en donde hay escasez hídrica, toma protagonismo. Entonces me di cuenta de que había realmente muy pocas empresas especializadas que dominaran bien el tema. Mm, Me encontraba con algunos proyectos, incluso postulados, en donde el nivel técnico era bajo. Entonces yo vi la oportunidad de emprender en el área, justamente bajo la idea de que nosotros sí tenemos como esas competencias técnicas y que podemos tener allí un buen mercado. Igual, tanto en Chile como en Brasil y en otros países de Latinoamérica, hay muchos agricultores que están necesitando de estas soluciones. Sí, no, no hay como tener agricultura sin riego. Y en Chile, de Santiago arriba es muy seco, ¿no es eso? Sí. ¿Usted actúa en todo el país? ¿Cómo son sus proyectos? Sí, correcto. La acreditación es a nivel nacional. Empezamos a hacer proyectos justamente en el norte, donde tenemos el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama. Claro, yo estaba en la región de Iquique, no precisamente en Atacama, pero cerca y de igual manera en la región de Iquique, bueno, en Iquique, en la región de Tarapacá, las precipitaciones son muy escasas, los agricultores hacen un esfuerzo importante por tener sus cultivos, tenemos ya hacia la zona de la cordillera o en esa vía, es decir, entre la cordillera y lo que es la costa, hay pueblitos en donde se forman oasis y aprovechan muy bien el agua que tienen de, de estos oasis, de los acuíferos que hay en la zona, de las vertientes de agua. De repente quizá el agua que se acumula del invierno altiplánico que ocasiona también que haya una recarga de los acuíferos y de las fuentes de agua. Entonces, ellos se han adaptado bastante bien y por lo menos hay cultivos de zanahoria, de ajo, cebollas, eh, otros rubros así como hortalizas. Hay regiones como Pica, donde el mango de Pica es un producto emblemático de la zona y que es muy cotizado, igual el limón de pica, el tángelo también, que es una fruta que es un híbrido entre la mandarina y el pomelo, también pica, a pesar de su escasez hídrica, es la zona de Chile que más produce tángelo. Eh, y, y bueno, de alguna manera nosotros empezamos a trabajar allí, pero ahora estoy en Santiago de Chile y los últimos proyectos que hemos ejecutado están hacia la zona de Coquimbo y bueno, esperamos incursionar aquí en el mercado de la capital, en Santiago y en los alrededores. ¿Y, cómo tú haces el trabajo? ¿Solo es proyecto o hace todo? Proyecto, obra, la implantación de proyecto. Usted- Ah, sí, hemos hecho las dos figuras. Por lo menos hay agricultores que bajo la dinámica de esta ley de la Comisión Nacional de Riego, hay agricultores que tienen sus herramientas y una vez que el proyecto es aprobado, ¿verdad? El proyecto introducido por nosotros es aprobado, el agricultor conviene en ejecutarlo con sus propios medios, es decir, implementarlo. Hay otros agricultores que no tienen los equipos o no tienen el personal para la implementación, nosotros se lo brindamos. Por lo menos nosotros en el norte tenemos unos maestros que nosotros los consideramos unos muy buenos aliados y a la hora de que nosotros tenemos un proyecto aprobado, con estos maestros hacemos lo que es la implementación.
y todo lo que conlleva una obra de riego tecnificado, el tema de las excavaciones, lanzar las tuberías, instalar la bomba, hacer la caseta de riego y en ocasiones también nos ha tocado hacer la alimentación con energía fotovoltaica porque como las zonas son un poco lejanas, no llega la red convencional y hemos tenido que alimentar también con energía solar. Era, era outra pergunta mesmo. E você saiu de engenharia civil para riego. Bueno, resulta, Guillermo, que sí, me han hecho otras veces esa pregunta. Resulta que yo empecé mi vida profesional en Venezuela y estando en mi país pude desarrollar muchos proyectos de construcción, pero en ese caso como ingeniero de obra. O sea, estuve en un mundo totalmente distinto en donde allá la norma era el concreto, eh, el acero, las compactaciones, otras cosas. Y bueno, pero siempre desde la universidad había tenido esa curiosidad por el área hidráulica. Fue una de mis favoritas cuando estuve en la facultad y desarrollé algunos proyectos pequeños para urbanismo de acueductos y algunos sistemas de bombeo puntual, pero hasta allí. No tuve contacto con el riego ni el área agrícola. Y una vez que llegué a Chile, allí comenzó la relación con este mundo. Ya tenía el interés en el área hidráulica y una vez que empecé a profundizar con la maestría, con el trabajo que tuve como diseñador de riego, fue que me di cuenta que es un área muy interesante. Mi familia en Venezuela, mis abuelos eran agricultores y yo creo que también eso influyó bastante porque yo quizás iba de vacaciones, no me involucraba tanto con el trabajo agrícola. En ocasiones ayudaba de repente a recoger algunas cosechas cuando uno es niño y se va con los abuelos, así. Para mí era una aventura, sin embargo, habían personas que sí trabajaban y realmente se esforzaban. Trabajar la tierra es un trabajo pesado, pero el contexto era distinto. Nosotros vivíamos en una zona en donde teníamos la confluencia de dos ríos, teníamos abundante agua, el sistema de riego era muy rudimentario, pasaba por una bomba en una bocatoma artesanal y bueno, de aquí regábamos por inundación. Creo que y eran cultivos estacionarios, no teníamos como esa necesidad de tecnificar tanto, pero estando acá en Chile, obviamente la realidad es otra y también hay un concepto de cambio climático en donde estas zonas en donde había abundante agua ya no hay tanta, porque cuando yo era niño, estamos hablando que fue años atrás, y hoy en día algunos de estos ríos, su caudal ha disminuido considerablemente, es muy bajo. Entonces, yo tuve la oportunidad como una vez que empecé a estudiar más el tema hidráulico de decidir en dónde quería estar o hacia dónde quería apuntar, mejor dicho, pues bien sea en la parte de embalse o hidrología o de repente alcantarillado, drenaje urbano y estaba el riego como opción y bueno, decidí por el riego, como concentrarme más allí por un tema de conexión, de interés, también de oportunidades. Y como mencioné al inicio, mucha gente lo da por hecho, pero no hay tantos especialistas. Por lo menos esa ha sido mi experiencia aquí en Chile y bueno, hay muchos agricultores que necesitan pues ser atendidos en en esa idea. E o mantenimento depois da instalação? O agricultor cuida disso? Você apoia, ajuda? Sí hemos recibido algunas llamadas puntuales y de hecho hemos, sobre todo
para la operación de los equipos, a veces uno hace una implementación y hay agricultores que manejan muy bien la tecnología, quizás hay viejitos o personas de la tercera edad que no son tan dadas a, a los aparatos electrónicos, pero siempre tienen a un hijo, a un nieto que les resuelve. Y me he encontrado en caso de que hay abuelitos que las saben todas. Entonces, nos ha tocado de repente dar capacitaciones, a personas que de repente no están familiarizadas con el uso de un programador de riego o de repente no están tan relacionados con conceptos como cuánto debo regar, cómo debo regar. Eh, a veces los agricultores tienen un conocimiento muy empírico que les ha resultado por varios años, pero a veces el hecho de estudiar un poco su realidad, uno puede mejorar estas técnicas, uno puede de repente ayudarles a que esta tecnología haya como esa conexión, ese match entre lo que ellos estaban acostumbrados a hacer y lo que tienen ahora. Entonces, yo creo que antes de pasar al mantenimiento hay un proceso de educación. Obviamente, si el agricultor está educado en sus equipos y en cómo regar, los mantenimientos no van a ser tan continuos, en realidad. Algunas veces las cintas de riego se pueden tapar porque quizás el agricultor se le ocurrió, tiene un solo tanque para hacer fertirriego, ejemplo, y quizás se le ocurrió mezclar abonos fertilizantes que no son compatibles y de repente tape la cinta. ¿Cómo ocurre? Bueno. Entonces yo creo que hay un proceso educativo previo y una vez que el agricultor recibe esa educación de sus equipos y de cómo sacarle mejor provecho en el cómo regar, ya vienen los mantenimientos que son más preventivos, por lo menos en donde se evalúa el tema de la uniformidad que puede haber en las parcelas, en los sectores de riego, en donde se evalúa la vida útil de la bomba, de- en donde se evalúa la eficiencia de los paneles solares en caso de que hayan problemas eléctricos. Es un campo que quizás nosotros no hemos tocado tan directamente porque nos hemos enfocado más en hacer, pero si es algo que está allí presente. Quizás más adelante nos toque recibir llamadas de algunos de nuestros Sí, clientes a hacer estos mantenimientos. sí, el tiempo, con tiempo usted tenía muchos proyectos instalados y las cosas fican viejas, ¿no? Eh, con tiempo hay manutención, mantenimiento mesmo. Entonces, Sí. preveja o futuro, né? E quais marcas de riego de equipamento, de equipos vocês usam? É mais comum? Sí, por lo menos nosotros hemos usado mayormente Rainbird, que es una marca estadounidense que es tiene muchos productos, mucha variedad. También hemos usado la marca Rivulis, también tiene una presencia importante en el mercado chileno. Y hay marcas como Pentax, en el caso de las bombas de agua. Pentax creo que es una de las marcas que nos ha facilitado la vida. Coslan también en su momento hemos hecho cotizaciones con esta marca de bombas. Pedrolo también para sistemas de bombeo. Y a nivel así como ya de otros equipos como válvulas, fitting, conexiones, ASUR,
Por lo menos aquí hay una buena línea de filtros, bien sea filtros de arena, de malla, de discos. Eh, Esas básicamente, Guilherme. Quizás hay otras locales por allí, por lo menos para las tuberías de PVC. Hay una marca local que se llama EDX, que también la hemos usado bastante. Pero ya para lo que son equipamiento como más técnico de riego, creo que Rainbeard y Tirribulis van allí a la cabeza, por lo menos en nuestra zona. Ah, sí, sí. Y las personas estão sensíveis à necessidade de riego, de fazer o riego. Há agricultores em Chile que não fazem riego até hoje? Mire, por lo menos voy a hablar mi experiencia en el norte, eh, porque, bueno, ya comenzamos y atendimos más a este sector de la agricultura. Hay agricultores que sí están conscientes de la necesidad, porque han vivido las consecuencias de la escasez hídrica. Por lo menos hay agricultores que han padecido el perder una cosecha por falta de agua o el no obtener el rendimiento esperado. Y por supuesto, la Comisión Nacional de Riego, junto con otros organismos del Ministerio de Agricultura, tiene como algunos funcionarios que son zonales y hacen como especie de reuniones en donde se exponen los problemas de las comunidades. Entonces, allí también hay espacios para capacitar al agricultor y que ellos conozcan esta tecnología. Pero estos espacios son más que todo formativos, educativos. Entonces, de allí es que vienen estas modalidades como esa ley, la 18.450, que es para la implementación. Entonces, sí hay agricultores que están conscientes de que los sistemas de riego, por supuesto, les va a permitir ahorrar agua y poder sembrar más, pero hay otros agricultores en donde hay un poco de resistencia por, porque de repente son familias que tienen muchos años, ejemplo, regando por tendido. Entonces, de repente, en vez de aplicar un sistema por goteo, que podría ser más conveniente, quizás ellos piden, no, yo quiero mejorar es el canal por donde hago el tendido. Y bueno, a tener un canal de tierra que se le infiltra el agua, a pasar un canal de hormigón, en donde obviamente la conducción es mejor, ya hay una mejora de por sí. Quizás no es lo más óptimo, pero a veces hemos conversado con estos agricultores que tienen esa idea o esa manera de pensar y ellos han como que se dan cuenta y dice, oye, cierto, o sea, ¿por qué de repente regar por tendido, abrir una compuerta e inundar de repente una melga o una parcela con tanta agua si a través de algo tecnificado optimizo y llego a la raíz, a donde tiene que llegar el agua? Entonces creo que sí, creo que hoy en día la gente está siendo más educada y creo que ya los agricultores, muchos abuelitos o incluso los agricultores más jóvenes como la generación de relevo ya tiene esto más consciente y ya no conciben regar de repente por tendido, primero porque no hay agua y segundo porque ahora los agricultores más jóvenes o esa generación de relevo tienen más conciencia de lo que es el problema de la escasez hídrica y por supuesto quieren tecnología para mejorar el trabajo. No es lo mismo tener que abrir unas compuertas, ir a la chacra o a la parcela que algunas veces queda retirado de la casa y de repente gastar toda una mañana abriendo compuertas, cerrando, que tener una caseta de riego con un programador ya todo tecnificado y ellos de repente están en su casa y con una aplicación ya pueden ver que se regó su cultivo. Es
Es una diferencia Pero, pero, abismal. pero o agricultor tiene que tener la plata para hacer el servicio. Y Por tiene, supuesto. hay una decisión de costo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por eso es que algunos agricultores se apoyan a través de estos bonos de agricultura que otorga la Comisión Nacional de Riego. Aún así, ellos tienen que aportar un porcentaje del proyecto. No, el financiamiento no es al 100%. Algunas veces aportan de un 5 a un 11% el agricultor. Pero no todos los agricultores son beneficiados por esta ley y es cierto, también hay una decisión importante de invertir, pero al final, Guillermo, ¿sabes que la agricultura, como una vez me dijo un profesor, un buen amigo, la agricultura también puede ser entendida como un negocio, es un negocio, o es una empresa. Está el agricultor que de repente siembra de manera muy puntual para sus necesidades, para su casa o para el vecino, pero cuando hablamos ya de una agricultura un poco más grande, que es en donde se vende el producto a los mercados locales o incluso se exporta, la agricultura es una empresa y nosotros sabemos que es una ley, ¿verdad? Una ley económica allí fija que para que una empresa tenga éxito hay que invertir. Entonces, yo creo que ya el agricultor, por lo menos en esta época, tiene que estar más consciente de que la agricultura no es algo que se debe llevar tan a la deriva o que se debe de improvisar o que debe ser tan sujeta a variables externas, sino que a través de una inversión, ¿verdad? Prudente, una inversión con criterio, obviamente tu negocio va a mejorar, vas a producir mejor y vas a vender más. Entonces yo creo que también ha habido ese cambio de mentalidad, donde el agricultor dice, bueno, yo de repente si no invierto, tengo esta producción, pero si invierto en un sistema de riego o incluso en fertirrigación o en otras tecnologías, voy a producir mucho más y voy a ganar más. Sí, y usted tiene estos números. Eso es bueno para el agricultor. Si con riego yo produzo cuánto más. Eh, Mire, le voy a poner una cifra porque yo creo que para evaluar esos impactos con la experiencia propia, considero que deberían de ser más años de tener muestreos, pero sí le puedo hablar de la experiencia de un trabajo de investigación que hice con el tángelo que se produce en Pica, que es una región árida del norte de Chile, en donde hay un oasis como tal. Y sí le puedo decir que por lo menos la producción promedio de un cítrico como la naranja es variable, pero podemos hablar de que una cosecha buena puede ser superior a las 30 toneladas por hectárea, eh, manejando esas cifras, sí. Y, y en Pica, en la mayoría de los lugares en donde no hay tecnificación, realmente las estadísticas muestran que la producción es alrededor de 21 toneladas por hectárea, muy baja. Entonces, si los agricultores tuviesen la oportunidad de tecnificar, por supuesto, alcanzarían números mayores. Estamos hablando de que incluso hay algunas zonas en donde podemos llegar, o se llega hasta 40 toneladas de producción. Sin embargo, el rendimiento en zonas en donde no es tan tecnificada es bajo. Y allí fue que hicimos ese trabajo de investigación como una propuesta de que
de que se hace evidente la necesidad de optimizar el recurso del agua y también hay tecnologías emergentes como el fertirriego. Bueno, digo emergente, tiene unos años ya ejecutándose, pero hay muchos agricultores que no la conocen. Entonces, con el fertirriego y la dilución de los nutrientes, de estos nutrientes que son hidrosolubles, uno puede satisfacer dos demandas muy importantes para las plantas, que es la demanda hídrica, el agua, y los nutrientes. Entonces, cuando se hace una buena técnica de fertirrigación, podemos pasar de una producción, como comenté, quizás de 20 toneladas a doblar la producción. Es mucha cosa, ¿no? Y la persona tiene que mirar eso, né? Para hacer todo investimento necessário. E há muita diferença entre inverno e verão na irrigação? Sí, por supuesto. De hecho, cuando se hace un sistema, por supuesto, se diseña en base a las condiciones menos favorables, que son las condiciones de verano, donde la demanda es mayor. Y cuando llega el invierno, por supuesto, los tiempos de riego, las frecuencias varían, porque parte de la demanda es producida o viene ya de las lluvias, del ambiente, la evapotranspiración de las plantas también disminuye, no hace tanto calor o no se evapora tanto el agua. Entonces, sí se tienen consideraciones. En zonas en donde hay mayor tecnificación, se cuenta incluso con sensores de humedad que permite también programar el riego en función de la humedad del suelo. Y en donde no existen esta tecnología, los agricultores también saben que si llueve, por supuesto, el sistema de riego descansa y así hay esa alternancia. Legal. E você usa Hydrolandscape há 2 anos. Como nuestro software ayuda a usted, no sé, en su trabajo? Mire, el software HydroLandscape me parece que es una muy buena solución a la hora de hacer diseño porque permite facilitar el cálculo y una de las cosas que a mí me ha gustado bastante del software es el tema de la interfase y de la presentación final del diseño al cliente. Muchas veces cuando uno formula un proyecto, quizás el método clásico, tradicional, es tener tus hojas de cálculo en Excel. Hay personas que lo hacen a mano, pero generalmente uno tiene sus tablas en Excel y a medida que uno va calculando de repente los puntos críticos, las tuberías más importantes, después de allí ya uno tiene ya lo que es las dimensiones de lo que va a ser el sistema y uno pasa al dibujo en AutoCAD. En Hydro Landscape es un software que te permite integrar estos estas dos pasos y a través de lo que es una foto o de lo que es el terreno como tal, ya uno puede ir haciendo el diseño y agregando los equipos, agregando todo lo que es lo que se necesita dentro del sistema para que funcione bien. Y una vez que uno hace ese diseño a través de esa, de lo que es el cálculo, de lo que son estos parámetros de cálculo, uno tiene la oportunidad de visualizar si es viable en función de las normativas y en función de las exigencias que tenga la institución o que tenga el cliente.
por lo menos la Comisión Nacional de Riesgos, que ha sido mi experiencia acá en Chile, tiene algunos parámetros en cuanto a velocidades, en cuanto a presiones, en cuanto a pérdidas que uno tiene que verificar. Entonces, el hecho de uno poder hacer estas iteraciones de una manera más automática, obviamente es mucho más óptimo. Y otra cosa es que cuando uno diseña, por lo menos de una manera clásica o tradicional, al menos que se cuente con mucho tiempo, generalmente uno hace un estudio de sectores críticos o de tuberías críticas. En cambio, el Hydrolandscape te permite modelar la malla completa, que es mucho más preciso y que es algo que a uno le llevaría mucho más tiempo de ir tubo por tubo o empalme por empalme. El hecho de tener un software automatizado te facilita muchísimo las cosas. Y la ventaja de que uno va haciendo, va formulando el diseño, va calculando y va dibujando el plano. Entonces al final uno ordena la información y queda un proyecto bonito, limpio, muy agradable a la vista y por supuesto, eso te hace también ganar puntos con el cliente. Y usted tiene una idea de cuánto tiempo más rápido con hidro o sin hidro. Mire, yo creo que podría decir que sería como uno gastaría como un tercio del tiempo de lo que sería un proyecto de manera convencional. En sí, ejemplo, yo los proyectos que hago, yo soy muy cuidadoso con los detalles. Y antes de tener el Hydro Landscape, y en función del tamaño o del número de sectores, siempre me gustaba verificar que se cumplieran todas las normativas en todos los nodos del proyecto, en las tuberías importantes. Y este proyecto y este proceso de verificación y después de dibujar en AutoCAD, que habemos algunos que quizás no somos tan virtuosos con el AutoCAD. eh, pero bueno, yo creo que todo este tema de revisar el cálculo y de hacer el dibujo te puede llevar, ejemplo, voy a decir un número, en caso de que lleve 3 días, yo creo, yo con el Hydro Landscape me he sentado y en un solo día he podido completar un proyecto completo. Estoy hablando de un proyecto de no tantos sectores, pero lo que me hubiese llevado unos 3 días, creo que lo puedo hacer en un día, porque recibo la topografía del proyecto y de una vez empiezo a trazar las líneas de tubería, decido cómo voy a surtir a las plantas, si va a ser con cintas de goteo, si es con microaspersores, voy a la biblioteca, lo selecciono de una vez. Entonces allí, bueno, ya no tengo que estar buscando de repente otros catálogos. A veces sí toca agregar un material nuevo, pero ya tengo una biblioteca con los datos de caudales, con los datos de precipitación ya a la mano. Entonces, con los datos de rayo de mojamiento, que es súper importante. Entonces ya allí tengo como una visión más espacial también del proyecto. No solamente lo calculo en Excel al inicio, sino que puedo saber hasta dónde voy a llegar, cómo son los traslapes, si estoy trabajando con aspersión. Entonces allí ordeno todo lo que es la parcela como tal, el concepto de diseño, y después de eso eh, voy, calculo, las tablas de cálculo salen automáticas y ahí entonces empiezo mi proceso de verificación porque un software al final es una herramienta, pero obviamente uno como diseñador tiene que tener un criterio y verificar todos los números. Y porque algunas veces somos humanos y quizás de repente puedo meter un dato quizás que esté malo, quizás quise colocar un metro sobre segundo y puse 10, ejemplo, ¿no?
y si el software me arroja números que están muy fuera de lo esperado, ahí yo tengo que revisar. Entonces yo, bueno, reviso todas las gráficas, a veces sí me ha tocado hacer correcciones o de repente como me pasó hace poco en donde yo tenía era un proyecto justamente para las instalaciones de las áreas verdes de la empresa donde trabajo y había un área en donde íbamos a alimentar con aspersores y de repente el paisajista me pidió, porque había un paisajista que era el que iba a hacer el tema de la siembra de las plantitas y yo era el diseñador pues, de riego y a última hora cambiamos de aspersores a burbujeadores o de estos que son como más chiquititos que uno lo pone con estaca, ¿verdad? Que uno lleva el microtubo y lo lleva allí con una estaca. Entonces, allí el hecho de pasar de un sistema a otro fue bastante rápido, porque allí eliminé los aspersores, puse el otro sistema, otra vez me fui al cálculo, revisé los valores y es un proceso iterativo que se hace con mayor velocidad. Y tiempo es dinero, ¿no? Se hace más rápido, es mucho, mucha economía para usted, ¿no? Para su empresa. Supuesto. Tiempo es dinero, tiempo y es calidad de vida también, porque muchas veces uno quiere hacer algo rápido porque quizás quiere o desea más tiempo para compartir con la familia, de repente para atender a tus plantas, a sacar a pasear a tu perro, y si hay un proyecto que te tiene atado 3 días y si lo puedes hacer en un solo día, mucho mejor. Con el tiempo que te sobre, puedes hacer otros proyectos o puedes tener más tiempo para ti, por supuesto. Es lo mismo que usted dice para el agricultor, hacer riego y la producción de 20 hectáreas puede virar 40, né? Com o hidrolandscape, né? A produção de um projeto por semana pode ser 3, 4, né? É, Sí, a tecnologia, ferramentas e tecnologia, né? É o que hace mais produtividade. E, Carlos, você tem um projeto que pode compartilhar com nós para ilustrarmos a matéria? ¿Consegues lembrar de alguno? eh, uno de los que más me ha gustado, que lo implementamos este año, este proyecto fue para hacer la tecnificación, el sistema de riego tecnificado de un vivero, que es un vivero que está ubicado en la cuarta región de Chile, en la región de Coquimbo. Y este es un vivero que le suministra a toda una minera los arbolitos para su proyecto de reforestación. Entonces, estamos hablando de que es un vivero bastante grande, es un vivero que eh, tiene un total de 18 platabandas de riego y es un proyecto que nosotros lo recibimos al inicio para hacer lo que es el diseño y la ejecución. Y el vivero como tal, ellos como organismo, como institución, mejor dicho, ya tenían un concepto de lo que querían, pero quizás por no tener como mucho conocimiento de los elementos que intervenían en el sistema, nos dimos cuenta de que no era la mejor solución, entonces nosotros decidimos partir de cero. Y lo primero, bueno, fue ir al lugar, ver la realidad del sitio, porque es importante cuando uno va a hacer un proyecto y quiere implementar, creo que lo ideal sería ir al lugar para uno tener referencias, sobre todo a la hora de construir, cuáles son
de repente los obstáculos o los desafíos, la logística del proyecto de implementación como tal. Bueno, si no se puede ir al sitio, porque algunas veces uno recibe proyectos para ejecutar a distancia, está bien, pero en este caso nosotros tuvimos la oportunidad de ir a visitar. Y este proyecto, al final, nosotros hicimos lo que es todo lo que es el riego igual con microaspersores que se llevaban a través de una matriz, una alimentación de PVC que partían de una caseta central y nosotros allí, bueno, se dividió como en dos grandes zonas, o sea, una zona, una matriz que alimentaba dos sectores grandes. Esa matriz era de 63 milímetros de diámetro y otra matriz que alimentaba los restantes con una salida de 50 milímetros. Entonces, estos sectores de riego, que de 18 pasaron a 12 al final, o sea, fueron 12 en total. Todos tenían su válvula solenoide, su válvula eléctrica, que eran controlados por un programador de la marca Reinlift, un programador que por supuesto tenía esta capacidad para 12 estaciones. Y el sistema de bombeo finalmente resultó una bomba de 2 HP de potencia, en este caso marca Pentax. Y bueno, fue un proyecto en donde yo recibí una foto satelital del vivero y lo primero que hice fue agarrar mi foto, eh, referenciarla con el Google Earth y una vez estando allí, pasar a lo que es la interfase de AutoCAD, del Hydro Landscape y de inicialmente obtener la topografía, o mejor dicho, referenciar las líneas de topografía al Hydro Landscape como primer paso, definir las bandejas, todas las bandejas de riego, los sectores como tal. Y una vez allí empezar a lo que es el proceso de la selección del mejor microaspersor en función de la precipitación que quería el cliente. Y una vez que elegimos este aspersor, le preguntamos a la minera si estaba de acuerdo. Fue un proyecto en donde hubo mucha comunicación con el cliente, cosa que a ellos les gustó bastante porque iban a hacer una inversión importante. Y ellos siempre se sintieron muy compenetrados o involucrados, mejor dicho. Y bueno, una vez que se hizo el diseño con estos microaspersores y se dibujó todo el proyecto en el software y hizo las tablas de cálculo, se verificaron que las velocidades eran idóneas, que las presiones eran consistentes con las presiones máximas o con los límites en las válvulas, de igual forma que la bomba tuviese la capacidad para alimentar el sistema a la presión requerida. Una vez que tuvimos todo lo que es el diseño listo, la minera revisó el proyecto con sus ingenieros, fue aprobado y después vino la implementación, que fue un proyecto hermoso, duramos casi 3 meses, tuvimos bueno, que hacer muchas obras de excavación, tuvimos que tener mucha comunicación con el vivero porque ellos igual seguían operando. Entonces esa interacción entre empresa, tomar todas las medidas de seguridad pertinentes, sobre todo en minería, que es muy importante el tema de la seguridad industrial. Y bueno, una vez que el sistema fue totalmente implementado, se hicieron las excavaciones, las tuberías, se colocaron las válvulas, se hizo la alimentación eléctrica para los solenoides, se hizo el tablero de control, se instaló la bomba, etcétera. Una vez que el proyecto estuvo listo, creo que una de las cosas más gratificantes es que cuando hicimos la prueba, en donde estuvieron presentes el personal del vivero, los administradores y otras figuras ya
unos gerentes, pues, que llegaron de visita de la minera. Cuando se hicieron las pruebas, del sistema, todo resultó impecable, excelente. Fue fue una experiencia muy positiva porque todo lo que había, previsto en las tablas de cálculo, en el diseño, se cumplía en los manómetros de cada sector, o sea, en los elementos de control. Y es algo que de verdad que a nosotros nos gustó mucho. Todos estaban muy contentos porque muchas veces uno hace un diseño y quizás en obra, sobre todo cuando hay tantas conexiones, de repente es un poco difícil. Muchas veces la hidráulica como tal, sus fórmulas eh, nacen de una base experimental y muchas veces uno tiene que hacer modelaciones o calibrar sistemas para llegar a los puntos de trabajo como tal. Y en este caso, por lo menos hubo sectores en donde teníamos previsto de que la salida justo al inicio del sector, si queríamos que fuese de 1.5 bar, el manómetro estaba allí. Muy bien. 1.3, 1.6, las variaciones eran muy pequeñas, o de repente sectores en donde habíamos dicho, no, según el cálculo, aquí la presión debe llegar a 2 bares, ahí está. Y entonces yo creo que en función a eso es atender también otras necesidades del cliente desde un punto de vista más operativo. Entonces, de repente, eso eran 12 sectores de riego, cada sector tenía un número de platabanda como tal, y de repente el cliente te hace preguntas, bueno, ¿qué pasa si en vez de un solo sector riego dos al mismo tiempo? O de repente quiero regar platabandas aquí, o quiero regar de este sector, pero de repente quiero regar de otros que estén más alejados. Entonces ya allí uno tiene la oportunidad de hacer la prueba empírica o también con el mismo software y decir, bueno, vamos a apagar o vamos a eliminar este sector a ver qué pasa. Entonces allí uno va comprobando el tema de las velocidades, uno va verificando si las presiones son las adecuadas para los selenoides que están allí elegidos. El software avisa si de repente la presión de un sector sobrepasa la, la capacidad de la válvula de entrada como tal. Entonces, es ese ejercicio de poder atender al cliente de la mejor manera posible y bueno, que tu cálculo, que tu diseño se aproxime o sea una copia fiel de lo que tú vas a realizar, pues, y que los números den en el campo. Eso es muy importante. É importante porque depois para uma ampliação do projeto, para, né? O viveiro pode crescer, ficar mais grande, né? E se você pode ampliar o projeto sem ter que ir lá a campo para conferir, porque os dados em seu computador estão Mm, corretos, não é isso? correcto, es así. E, e você tem fotos desta obra? Sí, por supuesto, se las voy a compartir, se las voy a compartir. Eh, com o sistema funcionando Sí, también tenemos ali. video. Es que la inauguración fue todo un suceso, un evento. Nos faltó fue la botella de champán, pero como estábamos en zona minera, Não no pode, né? pudimos. Claro, pero fue un evento, de verdad que la gente estaba allí contenta, igual. Hubo gente que mientras el sistema estaba funcionando pasó por los pasillos y bueno, E nesse, de e verdad que bueno, neste, e nesse projeto você esteve na obra, coordenou a obra, não é? sí, sí, claro, en este proyecto hice el diseño y una vez que fue aprobado, hice toda la supervisión, el, el jefe del proyecto como tal. Tem fotos da execução, passo a passo? Sí, sí tengo, claro. En este caso la minera, por supuesto, ellos
son bien exigentes y bueno, hay todo un tema de planificación, de logística, de verificación de avance. Eh, Fíjese que al principio, cuando ellos tenían su idea propia del proyecto, pensaban que se podían ejecutar en mes y medio. Y una vez que el diseño estuvo listo y bueno, como ya iba a supervisar obra, igual hice el análisis de los tiempos. Yo les dije que era un proyecto de 4 meses, que era imposible hacerlo en mes y medio. Ellos no estaban muy contentos porque querían hacerlo en mes y medio, pero a los 3 meses era su fecha crítica, porque ellos iban a tener como un cambio de administración del vivero y querían hacerlo antes de esa fecha. Entonces allí hicimos como estrategias ya de abordar el proyecto de construcción a través así de algunas metas semanales y sí logramos hacerlo antes de los 3 meses. Igual conté con el apoyo de los maestros de obra, muy buenos, los colaboradores. Aquí le decimos así a las personas que están allí metiendo mano en el terreno. O sea, nuestros colaboradores estuvieron bien motivados, trabajando full y, y logramos la meta. Muy bien, parabéns, parabéns. Obrigado. Eh, estamos para indo para el término de nuestra charla, pero Ok. me gusta se você me fala o que você recomenda, o que você poderia dizer para uma pessoa que quer começar em Riego. Que conselhos tu, tu pode compartilhar com nós? Sí, bueno, los consejos, uno de los más importantes es capacitarse. El riego es un área que requiere estudio, requiere capacitación, eh, requiere formación. Es un área que si la persona que quiere iniciar en el riego tiene los conceptos técnicos de manera clara, le va a ir muy bien porque va a ir desarrollando mejor criterio a la hora de tomar decisiones. Y esta educación, esta capacitación, como en todas las áreas de la vida, preferiblemente que sea continua, porque igual van llegando nuevas tecnologías. Y no es algo que sea extremadamente complejo, pero tampoco se puede dejar de lado, no podemos llegar a improvisar. Entonces, creo que el consejo más importante es seguir educándose, seguir formándose, seguir aprendiendo. Y por supuesto, cuando uno empieza este proceso de educación y de formación, ya uno se va encontrando con estas herramientas, herramientas para diseñar, herramientas para implementar, se va encontrando con nuevas técnicas para hacer las cosas mejor. Y justamente el hecho, la motivación de seguir educándome en el área fue que me llevó a estar interesado en invertir en un software de diseño, justamente para ver cómo es, cómo puedo mejorar mi trabajo. Y bueno, ya uno cuando se educa y hace la inversión y lo pone en práctica, ya ve los resultados. Pero eso, básicamente, educarse, estar consciente de que estamos en un área que es bien gratificante, de alguna manera estamos contribuyendo a lo que es ayudar pues al planeta con el uso inteligente del agua, con el uso adecuado, el hecho de ayudar a que la agricultura mejore su rendimiento, mejore lo que son la tasa que consuntiva de agua, también es un aporte
importante y del resto, bueno, tener también, buscar tener buena relación con los agricultores, entenderlos, porque en el caso de nosotros que somos diseñadores, al final ellos son los que están allí en el campo y no podemos solamente hacer diseños pensando en, en de repente en nuestros criterios, sino también hay que saberlos escuchar, porque ellos son los que van a terminar allí operando los sistemas. Entonces es importante que nosotros también los escuchemos, que los integremos en la solución y una vez que le hagamos un diseño óptimo, eficiente, ellos realmente lo implementen y puedan ver los beneficios. Muito bem. E você pode dizer que trabalhar com riego vale a pena? Sí, 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 claro, por supuesto, es un área de la hidráulica muy importante. De hecho, bueno, la agricultura como tal, como industria, es uno de los pilares del mundo y uno de los factores para que la agricultura sea una buena empresa, sea eficiente y se mantenga es a través del riego. O sea, el riego junto con otros factores como la nutrición, como la sanidad, como el clima, son factores que están allí, que forman parte de esa matriz de factores que son sumamente importantes para que la agricultura surja, para que se dé como tal. Entonces, el riego es uno de ellos. O sea, y es un área que en los últimos 20 30 años ha tenido un desarrollo bien importante. Y yo creo que sí, yo creo que sí, Guilherme. El tema es, bueno, capacitarse, educarse y bueno, las personas que tengan el ánimo de emprender, que sepan que igual hay que ir a los agricultores o de repente hay que ir a la empresa privada a ofrecer estos servicios. Y hay otras empresas, como me tocó al inicio, que también buscan diseñadores de riego y como tal en pocos países de Latinoamérica hay una carrera que diga ingeniero de riego o técnico de riego. Creo que uno de repente se va formando en el camino, haciendo cursos. Ya he visto diplomados o ya hay diplomados en el área de riego, tecnificados. Entonces, yo creo que si ya nos encontramos con programas de formación en el área, es porque el mundo se está dando cuenta que es una necesidad y que vale la pena invertir y trabajar allí. Você disse que, né, agricultura é a atividade humana que mais usa água, né? Pero muita gente se queixa de, ah, falta água por la agricultura, pero es muy bueno, me gusta mucho tener comida na minha mesa, né? Totalmente. Me gusta. Prefiro com comida do que sem. Então, tem que usar água, né? Para nós outros podermos alimentar o mundo, né? Sí, Va- hay un refrán que dice hay un refrán, un dicho que dice que el mundo está construido sobre un telar de tierra, ¿no? Hablando bueno, de todo lo que es la agricultura como una industria básica para el sustento de la civilización. Por supuesto, están otras industrias como la energía, la, muchas otras, la medicina, etcétera, pero la agricultura tiene un papel protagónico y por lo menos te comento que yo ahora estoy sacando una especialización en la Universidad de Chile de la ingeniería civil hidráulica y ahora
hay muchos materias o temas de formación en donde ya la hidrología, ejemplo, nosotros los ingenieros hidráulicos que estudiamos el tema hidrológico, ya no es la hidrología clásica o convencional de años atrás, sino que se toma en cuenta el cambio climático como efecto. Entonces, con la agricultura igual, o sea, el cambio climático, allí también hay una afectación, entonces quizás hay regiones en donde las lluvias no son tan continuas y en donde los cultivos estacionarios tenían la capacidad de soportar mejor estas estaciones o estos periodos en donde no iban a tener agua. Pero hoy en día hay regiones en donde los periodos de verano o de sequía son más grandes y quizás de repente cuando llega la época de lluvia son más intensas, pero son más cortas en duración. Entonces eso hace que la agricultura o los agricultores tengan la necesidad de acumular agua, porque ya no la tienen tan espaciada, no la tienen tan repartida en el tiempo. Entonces, cuando uno acumula agua en un embalse o sí, en un embalse más que todo, ya allí uno sabe que el agua tiene que usarla de la mejor manera posible. ¿Y cómo se hace esto? A través de buenas técnicas de riego. Como tú. Entonces, son Sí, 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 no, no hay otra forma, es solo esta forma, né? Y por acá también, né? Nosotros vivemos el mismo, o regime de chuvas mudou, né? Aí cambiado muito rápido, né? Então, o que antes, né, era possível, agora não é mais, né? Nós outros temos que cuidar, né, para ter mais tempo, né? mm, Bom, Carlos, nosotros chegamos ao final. Muchas gracias por su atención. vale. Un Igual, abrazo. Un chao. abrazo. Gusto Chao, verte. pues que estés Chao. bien. Chao, chao. ¿Quieres ver más contenido como este? No olvides activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte las próximas novedades. Deja un like, comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo video.